Buenas noches, muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Gracias a esta conectividad, esta sesión forma parte del Día Mundial de la Osteoporosis, el cual hace conciencia de la importancia del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. El día de hoy hablaremos acerca de mitos y realidades de los diferentes fármacos del tratamiento de osteoporosis. En primer lugar, la doctora Brisa Alvarado nos hablará de bases del tratamiento de la osteoporosis. La doctora Alvarado es médico adscrito del Servicio de Rescate Osteoarticular del Hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas. Posteriormente, el doctor Víctor Mercado Cárdenas nos hablará de mitos y realidades de los bifosfonatos. El doctor Mercado es especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital de México, investigador clínico en climaterio y osteoporosis, expresidente de la MOM. Posteriormente, el doctor Murillo, Alfonso Murillo Uribe, nos hablará de mitos y realidades del denosumab. El doctor Murillo es médico cirujano especialista en gineco-obstetricia, subespecialista en endocrinología ginecológica. Él está en el Hospital Luis Castelazo Ayala, que es una unidad IMSS con la UNAM. Desde Colombia, nuestros hermanos, el doctor Francisco Bernardo Linares Restrepo, nos hablará de mitos y realidades del romosozumab. El doctor Linares es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, profesor asistente de ortopedia y traumatología en la Pontificia Universidad Javeriana y Fundación Universitaria de Santiago, Bogotá, en Colombia. Por último, el doctor Carlos Mario Olarte nos hablará de mitos y realidades de la teriparatida. El doctor Olarte es ortopedista y traumatólogo, especialista en traumatología musculoesquelética, coordinador de la unidad de ortogeriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. Muchas gracias a este gran panel que nos acompaña el día de hoy y espero que disfruten esta sesión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy la doctora Brisa Alvarado de Inicia, soy médico ortopedista y traumatóloga. Quiero dar las gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Pues en esta ocasión, en lo que respecta al capítulo de metabolismo óseo, vamos a hablar sobre mitos y realidades de los antirresortivos y osteoformadores. En esta sección especialmente, pues vamos a hablar de generalidades y bases del tratamiento de la osteoporosis. En cuanto a la tabla de contenidos, pues vamos a hablar sobre el concepto de osteoporosis, factores de riesgo modificables y no modificables, el diagnóstico, pues las herramientas diagnósticas de las cuales disponemos y finalmente el tratamiento en cuanto a lo que respecta bases y opciones terapéuticas. El objetivo del curso, definir la osteoporosis, detectar factores de riesgo que puedan presentar el paciente para una adecuada prevención, conocer los métodos para un diagnóstico precoz, así como las bases para brindar un tratamiento integral y oportuno. La definición de osteoporosis, bueno, la Fundación Internacional de Osteoporosis nos habla que es una enfermedad ósea sistémica caracterizada por una masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Se asocia a una disminución en el número de trabéculas, así como una pérdida de conectividad entre las mismas, y hay una disminución del grosor cortical y un aumento en la porosidad. Hay un aumento, por ende, en cuanto a la incidencia en fragilidad ósea y, por lo tanto, a la incidencia de fracturas. La osteoporosis se considera como la principal causa de fracturas a nivel de cadera, de radio distal y de columna vertebral en mujeres posmenopáusicas. Recordemos que el tejido óseo presenta dos componentes, un mineral y un orgánico. En lo que respecta al componente mineral, este abarca del 60 a 70% y su función pues es de compresión y rigidez. El componente orgánico abarca un 30 a 40% y su función es de tensión y resistencia. Recordemos que hay dos tipos de hueso, el hueso trabecular o esponjoso y el hueso cortical o compacto. El hueso trabecular tiene 80% mayor porosidad que el cortical. A mayor porosidad, menor densidad y por ende a mayor naturaleza porosa hay una menor capacidad de absorción de energía y por ende un mayor riesgo de fracturas por fragilidad. Se han hecho estudios que se sintetizan en esta curva de estrés de formación. Lo que quiero compartir con ustedes es que en esta curva, como podemos observar, señalo acá con el cursor, el hueso cortical presenta una densidad de 1.85 gramos sobre centímetros cúbicos y el hueso trabecular de 0.9. Lo que se expresa en esta curva es que el hueso cortical necesita un mayor estrés
para finalmente presentar una deformación, a diferencia del hueso trabecular que necesita un estrés muy bajo para presentar así una deformación. Es decir, que la energía necesaria para una fractura es todo el área bajo la curva. Es evidente que el área bajo la curva del hueso cortical es muchísimo mayor que el área bajo la curva del hueso trabecular. La hemostasia del tejido óseo está dada por un balance entre la resorción ósea mediada por los osteoclastos y la formación ósea mediada por los osteoblastos. Hay un mecanismo de comunicación entre ambas estirpes celulares mediante contacto directo, mediante citocinas, así como interacción en la matriz extracelular. Participan un gran número de componentes como la osteoprotegerina, el RANK ligando y el RANK. Los osteoblastos pueden afectar de manera directa la formación, diferenciación y apoptosis de los osteoclastos. Por un lado tenemos lo que son los osteoblastos, son células pequeñas, se quedan en la matriz como osteocitos. Los osteocitos se encargan de comunicación, detectan cargas mecánicas mediante la esclerostina, detectan microlesiones. También los osteoblastos generan una regulación en cuanto a la maduración de los osteoclastos, expresando en su superficie lo que es el RANK ligand. En cuanto a lo que respecta a los osteoclastos, son células gigantes multinucleadas que se activan por citocinas, son células fagocitarias y también presentan un borde en cepillo o un borde ondulado, que es lo que les permite realizar pues todos los mecanismos de acción de la resorción. Como podemos ver en la imagen de su izquierda, tenemos unos osteoclastos. Durante el proceso de resorción ósea, vemos acá cómo van marcando los trayectos de resorción. La imagen 2, tenemos una hemostasia de la cual estamos hablando entre los osteoblastos y los osteoclastos. Y en la imagen 3 tenemos osteoblastos que están unidos por fibras de colágeno. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos dos grupos, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos la edad. Importante saber que el 90% de las fracturas de cadera se presentan en pacientes mayores de 50 años. Otro factor de riesgo es el peso bajo. Otro más es el género femenino y principalmente mujeres posmenopáusicas, pacientes femeninas tienen hasta un 40-50% de riesgo de presentar fractura y pacientes masculinos tienen un 14 a 22% de presentar fractura. Los pacientes que tienen un familiar de primer o segundo grado que presentó una fractura por fragilidad, tienen estos pacientes hasta 18% de presentar ellos una fractura por fragilidad y 49% de presentar una fractura de cadera. Pacientes que ya tuvieron una fractura previa tienen hasta 86% de riesgo de presentar una nueva fractura en los próximos 5 a 10 años. Dentro de los factores modificables tenemos lo que es el alcoholismo. Se ha estudiado que más de 2 vasos de vino de 120 mililitros presentan o implican un 30% más riesgo de presentar fracturas por fragilidad y se ha estudiado que el alcoholismo tiene un efecto directo en los osteoblastos. En cuanto a lo que respecta al tabaquismo, pues se ha estudiado que hay un 25% más de riesgo de fracturas por fragilidad. Directamente el tabaco reduce la aportación de oxígeno. La nicotina afecta directamente en la génesis de los osteoblastos, se disminuyen las cantidades de estrógenos y hay una afección directa al metabolismo del calcio. Por último, 3 factores: índice de masa corporal menor a 20, duplica el riesgo de fractura de cadera, una deficiencia de vitamina D y el sedentarismo. En cuanto a los métodos diagnósticos, contamos con esta herramienta que se denomina herramienta FRAX. La herramienta FRAX nos permite realizar un cálculo de riesgo de fractura en los próximos 10 años. Como pueden ver en la pantalla, es un cuestionario bastante sencillo que del punto 1 al punto 11 son datos que nos puede proporcionar directamente el paciente y son justamente todos los factores de riesgo de los cuales estuvimos hablando. En el punto 12, pues nos habla sobre valor de T-score cuando el paciente cuenta con una densitometría mineral ósea. Y específicamente, pues se pide acá el valor de cuello femoral. Sin embargo, si ustedes hacen uso de esta herramienta y no cuentan con una densitometría mineral ósea, es posible ya tener resultados, como vemos en el recuadro rojo, del riesgo de presentar fracturas mayores osteoporóticas y fracturas de cadera. Esta herramienta FRAX nos permite ya desde primera instancia detectar a los pacientes que son candidatos para un manejo farmacológico. Pacientes que tienen 20% de riesgo o más de fractura mayor osteoporótica o pacientes que tienen 3% de riesgo o más de fractura de cadera son pacientes que ya pueden considerarse candidatos a tratamiento farmacológico. Pues bueno, por mucho el gold estándar para el diagnóstico de la osteoporosis pues es la densitometría mineral ósea de columna lumbar y de cadera. Nos guiamos por el valor del T-score.
Pacientes que presentan un T-score de -1 o más presentan una densidad mineral ósea normal. Pacientes entre -1 y -2.5 presentan osteopenia. Pacientes que tienen valores menores a -2.5 presentan osteoporosis y pacientes que tienen valores menores a -2.5 y que ya tienen un antecedente de fractura por fragilidad entran en el grupo de osteoporosis severa. Como podemos ver en la imagen, pues esta es una densitometría, un ejemplo que comparto con ustedes, en paciente femenino de 81 años, una densitometría de cadera, en la cual pues es evidente que se encuentra en osteoporosis, con un T-score total de cadera de -2.8 y un T-score de cuello de -2.8. Entrando en lo que respecta al tratamiento, pues es importante saber que los avances relevantes se dieron en los últimos 30 años. En 1980 se prescribían de manera inicial estrógenos, vitamina D y calcio. Sin embargo, en el año 2000 fue en donde hubo un mayor apogeo del inicio de todo este tratamiento para la osteoporosis. Específicamente, en el año 2017 fue cuando se dio un mayor auge en el uso de los bifosfonatos, como el alendronato, el risendronato, el ivandronato y el ácido solendrónico, así como moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, anticuerpos para RANK ligando como el denosumab y análogos de la hormona paratiroidea, de los cuales vamos a hablar más adelante. En cuanto a las opciones terapéuticas, tenemos por una parte el grupo de suplementos y por otra parte el grupo de fármacos, entre los cuales tenemos a los antirresortivos y a los osteoformadores. Dentro del grupo de los suplementos tenemos la vitamina D. La vitamina D se encarga de la regulación intestinal de absorción de calcio, genera una hemostasia entre la osteoformación y la resorción ósea y por ende se mantiene un equilibrio en la concentración sérica del mismo calcio. Todo el metabolismo se lleva a cabo inicialmente en la piel tras la exposición solar. Ante una deficiencia hay una disminución en la absorción de calcio y un aumento en la activación de los osteoclastos. El valor meta o el valor ideal va a ser de 30 nanogramos sobre mililitros. Entre los suplementos contamos con lo que es la vitamina D, que ahora estábamos hablando, pues tenemos que las fuentes, pues es la exposición solar de 10 a 15 minutos entre las 10 horas y 15 horas, los alimentos como es el salmón, sardinas, hojas verdes, hígado o huevo, así como los suplementos farmacológicos. En cuanto a los niveles, pues ya hablamos que el nivel meta son de 30 nanogramos sobre mililitros, considerándose estos niveles adecuados. Un nivel insuficiente habla de 20 a 29 nanogramos, un nivel deficiente de 10 a 19 nanogramos y un nivel menor a 10 nos habla ya de una deficiencia severa. La dosis. La dosis establecida teóricamente es de 800 a 1000 unidades diarias. Sin embargo, a todos los pacientes que nosotros vayamos a iniciar tratamiento de vitamina D, se les debe de realizar una medición previa de vitamina D 25 hidroxisérica para determinar los niveles del paciente y de esta manera pues dar una dosis individualizada a cada paciente. Una vez que nosotros tenemos estos valores, pues nos podemos guiar. Pacientes que tienen valores menores a 20, estamos hablando que se dan 50,000 unidades semanales por 2 meses, aproximadamente 7,000 unidades diarias. Pacientes entre 20 y 30 nanogramos, son 50,000 unidades semanales por un mes, igualmente 7,000 unidades diarias. Pacientes que cuentan ya con un valor adecuado de 30 nanogramos sobre mililitros, estamos hablando de 50,000 unidades al mes, 1,600 unidades diarias. Este valor pues ya se acerca un poquito más a la dosis inicial de la cual hablábamos de 1,000 unidades. El problema es que se dan 1,000 unidades partiendo o creyendo que nuestros pacientes tienen todos niveles suficientes o adecuados de vitamina D cuando no es así. Se ha estudiado que hasta el 88%, hasta 90% de los pacientes no tienen dosis adecuadas de vitamina D. Lo ideal es realizar un seguimiento a los 3 o 6 meses y si el paciente continúa con niveles inferiores a 30, pues se dará una dosis de 100,000 unidades al mes. Si hay niveles mayores a 60, se tendrá que disminuir la dosis. En cuanto al calcio, trabaja en lo que es la absorción intestinal y hay un balance importante con la vitamina D. Influye en la remodelación ósea. Los requerimientos varían de acuerdo a la edad y hay dos presentaciones principalmente, lo que es el citrato de calcio y el carbonato de calcio. La dosis sugerida en total son 1,200 miligramos al día. Si la dosis total se va a administrar de manera farmacológica, en suplemento farmacológico, pues lo ideal es dividir esta dosis en 2 dosis durante el día.
En cuanto a los alimentos que son más ricos en cuanto a calcio, pues tenemos lo que es la leche, el yogur natural, el queso, el brócoli. Se ha estudiado que si se consumen estos de manera adecuada, pues se cubren 400 miligramos de la meta de los 1000 a 1200. Como podemos ver en esta imagen, para las personas, para los pacientes posmenopáusicos de 51 años o más, pues vemos de esta manera como los niveles son de 1200 miligramos. Igualmente en pacientes masculinos desde 19 a 70 años de 1000 miligramos al día y de 70 años o más 1200 miligramos al día. Entrando en el área de los fármacos, tenemos dos grupos principales, los antirresortivos y los osteoformadores. Dentro de los antirresortivos tenemos 5 clases de fármacos, lo que son los estrógenos que actúan sobre las citocinas, los SERMs, que son las iniciales para los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, los anticuerpos antirrank-ligando que trabajan por la vía RANK, evidentemente, bifosfonatos y calcitonina que actúan directamente sobre los osteoclastos. En el grupo de los osteoformadores tenemos análogos de la hormona paratiroidea, principalmente el teriparatide, y también tenemos un anticuerpo monoclonal como es el romosozuma. Dentro del grupo de los antirresortivos iniciamos con los estrógenos. Tenemos la terapia, también se llama terapia hormonal sustitutiva. Esta actúa directamente en la producción de citocinas proresortivas, principalmente interleucina 1 e interleucina 6. Disminuyen la producción de osteoclastos. Se hizo un ensayo clínico que ha sido el más importante, el cual estaba proyectado para realizarse a 8.5 años. Sin embargo, por los efectos adversos que presentaron los pacientes, entre ellos cáncer de mama, afección cardiovascular y tromboembolismo, este tuvo que ser suspendido a los 5 años. En lo que respecta al grupo de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, son moléculas no esteroideas, se unen a los receptores estrogénicos en los que compiten con el estadio de efecto agonista. Estos presentan un bajo riesgo de cáncer de mama, sin embargo, presentan un riesgo de cáncer de endometrio y efectos tromboembólicos principalmente. En cuanto a lo que respecta al denosumab, pues entra en el grupo del anticuerpo monoclonal RANK ligando. Este anticuerpo es sumamente utilizado o aprobado para casos de osteoporosis severa. Como pueden ver en la imagen en su pantalla, tenemos un osteoclasto que en su superficie tiene expresado el receptor de RANK. Tenemos libre lo que es el RANK ligando. Recordemos que el RANK ligando es producido por los osteoblastos. En el momento en que se administra denosumab al paciente, hay una unión entre el denosumab y el RANK ligando. Por ende, no hay una activación del osteoclasto y se disminuye lo que es la resorción ósea. La dosis es de 60 miligramos por vía subcutánea cada 6 meses. Hay estudios que hablan que puede darse hasta por 8 o 10 años y se puede ocupar de manera importante como un esquema subsecuente a teriparatide en osteoporosis refractaria a tratamiento. Los bifosfonatos se habla que son la primera opción para la osteoporosis no complicada. ¿Qué es una osteoporosis no complicada? Una paciente femenino, 50 años de edad, posmenopáusica, no datos de osteoporosis secundaria, no antecedente de fracturas previas, no factores de riesgo, no medicamentos que disminuyan la densidad mineral ósea, entonces podemos iniciar los bifosfonatos. Estos actúan directamente en la inhibición de los osteoclastos, propician un aumento en la reabsorción intestinal del calcio, y principalmente son el alendronato, el solendronato, el ivandronato y el lisendronato. Se dan máximo por 5 años. Se habla sobre el riesgo de osteonecrosis mandibular y el riesgo de fracturas atípicas, de las cuales se va a hablar más adelante. El mecanismo de acción, nuevamente, como vemos en esta imagen que observan en su pantalla, observamos un osteoclasto en el cual tiene su borde en cepillo. Los bifosfonatos no están haciendo ninguna acción. Está trabajando la enzima farnesil-pirofosfato que genera GTPasa, y esta GTPasa se une directamente a lo que es el borde cepillo, que son la GTPasa son las esferas azules. El momento en el que se administra el bifosfonato, este borde en cepillo se aplana y por lo tanto la GTPasa no puede realizar su acción y se disminuye la actividad de los osteoclastos. Tenemos lo que es la calcitonina, finalmente en el grupo de los antirresortivos. Es una hormona de las células parafoliculares tipo C de la tiroides, inhiben la actividad de los osteoclastos. Hay de diferentes tipos, sin embargo, la más potente es la de especies animales, como lo es la de salmón. Se administra vía subcutánea. ¿Por qué vale la pena mencionarlo en este apartado? Ya que es importante porque se ha administrado en pacientes que tienen una pérdida de masa ósea específicamente asociada a inmovilización prolongada. Entrando al grupo de los osteoformadores, tenemos lo que es la teriparatide. La teriparatide es un análogo de la hormona paratiroidea.
y los estudios explican que ante una exposición crónica en exceso hay un aumento de la resorción ósea. Sin embargo, en exposiciones intermitentes aisladas hay un aumento de la osteoformación y la resorción ósea es mínima. La teriparatide permite un aumento del grosor cortical y un aumento de la densidad del hueso esponjoso. El mecanismo de acción regula la absorción del calcio intestinal, regula la absorción tubular renal de calcio y fósforo e incrementa la formación de osteoblastos y disminuye el número de osteoclastos. En términos generales, la dosis indicada es de 20 microgramos al día, vía subcutánea. Se vende en una pluma precargada con 28 dosis. Hay una reducción de fracturas vertebrales de un 65% y de fracturas no vertebrales de un 53%. Y lo ideal es darlo por máximo 24 meses o 2 años por el riesgo de osteosarcoma que se ha estudiado. Se puede usar de manera subsecuente a la dosis de teriparatide un esquema de denosumab o bifosfonato. Especialmente la combinación de teriparatide con denosumab se explica que es la que presenta el mayor efecto o el efecto más potente para incrementar la densidad mineral ósea. El teriparatide tiene indicaciones precisas. Se puede ocupar como opción al finalizar ciclo de bifosfonatos. Se da en pacientes con osteoporosis severa y en pacientes con osteoporosis con falla al tratamiento. Cuando hablamos de osteoporosis con falla al tratamiento, el doctor Díez Pérez es uno de los médicos que más se centra en estudiar esto. Nos habla que la presencia de 2 o más fracturas con un tratamiento ya vigente, una fractura o disminución en la densidad ósea, disminución de la densidad mineral ósea o una disminución aislada de la densidad mineral ósea es una falla al tratamiento. Por último, tenemos lo que es el romosozumab. Es un anticuerpo monoclonal, actúa mediante anticuerpos anti-SOST que actúan contra la esclerostina. Recordemos que la esclerostina es producida por osteocitos y esta favorece la resorción ósea. Al momento en que nosotros administramos romosozumab, disminuimos la resorción ósea y aumentamos el número de osteoblastos. También ayuda a una disminución en la profundidad de erosión. La dosis es una inyección mensual de 120 miligramos y como subsecuente se puede ocupar un esquema de denosumab de 12 meses o un esquema de alendronato. Pues para finalizar, en esta imagen comparto con ustedes como una síntesis del mecanismo de acción de los principales antirresortivos. A mano izquierda vemos un grupo de osteoclastos sobre los cuales actúa directamente las esferas moradas, que es la teriparatide, y los estrógenos con las esferas blancas. Los osteoblastos, como comentábamos, producen este RANK ligando que se une directamente en el RANK, en el receptor RANK, que está expresado en la superficie de los osteoclastos, para de esta manera activarlos. Al momento en que administramos denosumab, que son estas imágenes o estas figuras en color rosa, pues se disminuye o se inhibe la acción de los osteoclastos. Y por último tenemos las esferas rojas, que son los bifosfonatos. Como observamos en la imagen de acá abajo, al momento en que estos bifosfonatos se van uniendo al borde en cepillo, pues generan un aplanamiento del mismo y por lo tanto se disminuye también la acción de los osteoclastos. Pues por mi parte sería todo. Espero haber aportado algo útil a ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles. Un agradecimiento una vez más al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por invitarme y a la doctora Bremer en particular, que siempre me ayuda a participar con ustedes en estos temas del metabolismo óseo. Y el día de hoy vamos a platicar sobre mitos y realidades de los bifosfonatos. Yo soy el doctor Víctor Manuel Mercado Cárdenas. Yo soy ginecólogo y soy investigador en climaterio y osteoporosis. Soy miembro del RAC de la International Osteoporosis Foundation y además soy expresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Bien, una pregunta que a veces nos hacemos todos los clínicos es ¿y cuándo inicio un tratamiento para osteoporosis? Y aquí lo vamos a responder. Para ustedes, los ortopedistas, la primera frase es la más importante. Se debe de iniciar el tratamiento farmacológico inmediatamente que el paciente es diagnosticado con una fractura, ya sea clínica, o sea, sintomática, o asintomática, por fragilidad, ya sea vertebral o no vertebral. Inmediatamente al diagnóstico el paciente debe de ser perfectamente diagnosticado
después de su fractura con osteoporosis y ser tratado. La otra razón por la que hay que tratar a un paciente es porque tenemos un T-score de menos 2.5, desviaciones estándar, ya sea en cuello femoral, en cadera o en columna lumbar. También iniciar tratamiento en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años que tengan un T-score entre menos 1 y menos 2.4, o sea, baja masa ósea u osteopenia, como la quieran llamar. Y además que tenga un FRAX de cálculo de herramienta a fractura 10 años alto. Y en un ratito más lo vamos a comentar esto en particular. ¿Con qué puedo tratar las fracturas osteoporóticas según la FDA y en México también? Lo puedo tratar con bifosfonatos, lo puedo tratar con agonistas o antagonistas de los estrógenos. Terapia hormonal de menopausia, ese está indicado para la prevención en baja masa ósea. Inhibidores del RAN ligando, como el denosumab. O un osteoformador, como la hormona paratiroidea 134, que conocemos como tiriparatina. Hay que recordar que la terapia debe considerarse de duración indefinida y tras el periodo de tratamiento inicial, que depende del agente farmacológico, debemos de realizar una evaluación en riesgo-beneficio y continuar con otro tratamiento. Es lo que actualmente le llamamos tratamiento secuencial. El paciente con osteoporosis nunca se va a curar, su riesgo a fractura siempre va a permanecer. Lo que vamos a hacer es disminuir ese riesgo, pero si nosotros interrumpimos tratamiento normalmente, el riesgo a fractura va a regresar. Por lo tanto, las decisiones de terapéutica deben de ser individualizadas. Regresando un poquito al FRAX. El FRAX es una herramienta que nos ayuda bastante al cálculo de riesgo de fractura a 10 años. Esto lo podemos hacer en internet de forma totalmente gratuita y el FRAX lo podemos aplicar tanto con valores de densitometría como sin valores de densitometría, solamente con todos los datos que ya tenemos del interrogatorio de nuestro paciente. Podemos entrar a la población mexicana para que nuestro cálculo sea el adecuado en nuestra población. Una vez que llenamos todo esto, entonces le ponemos calcular y nos va a dar el riesgo a 10 años de fractura osteoporótica mayor y de fractura de cadera. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este numerito? Pues lo que vamos a hacer es utilizar el porcentaje de fractura osteoporótica mayor y lo vamos a aplicar en este algoritmo que salió en el 2020 por el grupo del doctor Canis, el cual es muy útil de poder usar. Okay, entonces, utilicemos este algoritmo con el FRAX. Paciente sin fractura previa, le aplico el FRAX sin densitometría y lo coloco en fractura mayor osteoporótica, en verde, en anaranjado o en rojo. Si lo pongo en verde, la paciente está en bajo riesgo a fracturarse a 10 años. Si lo pongo en amarillo o cae en amarillo, entonces tengo que volver a utilizar el FRAX, pero ahora sí ya con densitometría ósea. Y si cae en rojo, la paciente es a alto riesgo de fracturarse. Las pacientes que cayeron aquí, entonces les aplico el FRAX nuevamente con densitometría ósea y lo recoloco nuevamente según lo que me salga y lo vuelvo a colocar en cualquiera de los 3 grupos de riesgo. Para pacientes con fractura previa, que serían la mayoría que ustedes van a ver, los vamos a colocar en alto riesgo o en muy alto riesgo, dependiendo del FRAX con densitometría ósea, y les vamos a aplicar aquí o lo vamos a aplicar acá. ¿Por qué es útil este algoritmo con el FRAX? En primera, porque al principio no necesito densitometría ósea, ya después sí necesito clasificar con densitometría ósea, pero lo interesante de esto es que subgrupo a los pacientes en alto, muy alto y bajo riesgo de fractura. Y este mismo algoritmo me dice qué hacer con estos pacientes. Sean del grupo que sea, tengo que optimizar calcio y vitamina D, darles ejercicios apropiados al riesgo de cada paciente, prevención de caídas y además me dice qué hacer en cuanto a la terapéutica. Si son de bajo riesgo, yo doy tratamiento hormonal o SERM. Si son de alto riesgo, entonces doy bifosfonatos o denosumab.
Y si son de muy alto riesgo, entonces le doy tratamiento anabólico, teriparatida, que recuerden que es de 1.5 años a 2 años. Y después sigo con algún antirresortivo, ya que después del anabólico siempre tengo que dar otro tratamiento. Esto es muy útil para ustedes, para aplicarlo en sus pacientes ya fracturados o algunos que hayan visto en su consulta sin fractura previa. Uno un poquito más reciente es el de las guías del American College of Endocrinology Clinical Practices, y en este hacen una cosa similar a la anterior. Hacen una evaluación según densitometría, según FRAX, y entonces ellos los dividen en 2 grupos, grupos de alto riesgo y grupos de muy alto riesgo. Y resulta que en el grupo de riesgo, igual que era con el otro algoritmo, aquí en el subcuadro rojo vemos cómo aparecen los bifosfonatos también. Entonces, aún en las guías de práctica clínica recientes, los bifosfonatos siguen siendo tratamientos de primera línea, pero ahora ya ubicados en los pacientes de alto riesgo de fracturarse o con fractura previa. ¿Cómo actúan los bifosfonatos? Los bifosfonatos actúan siendo análogos del pirofosfato, con una fuerte afinidad por los cristales de hidroxiapatita. Por lo tanto, su efecto terapéutico es directo a la disminución neta de la resorción ósea por los osteoclastos. Interfiere entonces con la actividad osteoclástica de forma directa. ¿Por qué razón tenemos bifosfonatos que se pueden usar diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales? ¿Cuál es la razón de esto? La afinidad por la hidroxiapatita de cada uno de ellos. Entonces aquí vemos al risendronato, al ivandronato, al alendronato y al ácido zoledrónico en cuanto a su constante de fijación a la hidroxiapatita, y eso le permite su uso terapéutico. Esta imagen preciosa, podemos ver cómo aquí está la membrana y el núcleo del osteoclasto. Aquí está el citoesqueleto del osteoclasto y cómo está el bifosfonato adentro del bifosfonato una vez que ya reabsorbió el hueso que estaba fijo con bifosfonato, y lo vemos aquí intracelularmente. Esa es su forma de accionar del bifosfonato. ¿Qué va a hacerle al osteoclasto? Pues por un lado va a inhibir esta señalización del osteoclasto de la FPPP sintetasa y de la fernicil pirofosfato sintetasa, que va a inhibir entonces el cepillado y la producción de sustancias líticas del hueso, y por otro lado va a acelerar la apoptosis osteoclástica. Aquí lo podemos ver de una forma un poquito más concreta, cómo el bifosfonato fijo en el hueso va a actuar en el osteoclasto. Tenemos bifosfonatos simples y bifosfonatos nitrogenados. En México contamos con alendronato, ivandronato, idozoledrónico y risendronato. Todos ellos son nitrogenados y eso les permite una mejor fijación a la hidroxiapatita. En cuanto a eficacia tenemos, por ejemplo, aquí, alendronato y risendronato en diferentes estudios para fracturas vertebrales, para fracturas de cadera y para fracturas no vertebrales, y podemos ver el porcentaje de reducción de todas ellas. Para el ivandronato tenemos para nuevas fracturas vertebrales en pacientes con fracturas previas y fracturas no vertebrales en pacientes con un T-score por debajo de -3 en cuello femoral, y aquí podemos ver los números de reducción de riesgo relativo. Para el ácido zoledrónico, después en aplicación anual de 5 miligramos, no 4, 5 miligramos. Fractura vertebral, fractura de cadera y fractura no vertebral. Si hacemos un comparativo de 3 años del uso de cualquiera de los bifosfonatos, no siendo estudios head to head, son los datos individuales de cada uno de los grupos de los pacientes para fractura vertebral. Y entonces podemos ver aquí a los 3 años cómo se comporta el ácido zoledrónico, cómo se comporta el risendronato,
cómo se comporta el alendronato y cómo se comporta el ibandronato para fractura vertebral en cada uno de sus estudios pivote. ¿Qué pasa con los eventos adversos de los bifosfonatos? Bueno, sabemos que pueden producir dolor musculoesquelético, a veces severo, algunas veces incapacitante, sobre todo en el bifosfonato intravenoso. El dolor puede ocurrir dentro de los primeros días, meses o años después de iniciar el bifosfonato, aunque lo más común es en los primeros días. Se desconocen los factores de riesgo para la incidencia del dolor muscular esquelético severo asociado con los bifosfonatos. Sin embargo, les puedo comentar que si ustedes usan cualquier AINE en pacientes que están reportando este efecto, se va a disminuir de forma importante. Lo mismo que pasa con la respuesta de fase aguda, caracterizada por fiebre, escalofría, dolor óseo, mialgias y artralgias, que algunas veces se acompañan con la administración de bifosfonatos, sobre todo con los intravenosos nuevamente. Igual, si nosotros le damos algún AINE a nuestro paciente, y en el caso del IV, un día antes, el día de la infusión y un día después, la posibilidad de esta respuesta de fase aguda se minimiza casi al 90%. Estos síntomas son relacionados con la respuesta que tiene el uso continuado del medicamento. Se debe considerar la suspensión temporal o permanente del medicamento si estos efectos están siendo continuos y permanentes a lo largo del uso. En cuanto a la osteonecrosis mandibular, entonces, la incidencia es difícil de calcular. Se presenta en pacientes con cáncer con múltiples medicamentos antineoplásicos, no solo con los bifosfonatos. Entonces, esta incidencia es mucho más frecuente en el uso de bifosfonatos, pero en pacientes con cáncer óseo, ya sea metastásico o primario. ¿Qué hay en realidad con la osteonecrosis mandibular en pacientes con osteoporosis? Que ahí cambia por completo la cosa. La incidencia es muy baja. Hay una gran población de uso de bifosfonatos con un número mínimo de riesgo de osteonecrosis mandibular. Se calcula de 1 en 100,000 pacientes año por uso de bifosfonatos, repito, en su uso para pacientes con osteoporosis. También se reportó por parte de la FDA la posibilidad de las fracturas atípicas subtrocantéricas o la diáfisis del fémur por el uso prolongado de los bifosfonatos. Los pacientes tratados con alendronato tienen mayor riesgo realmente de fractura de cadera subtrocantérica diafisiaria que los sujetos de control. Las grandes dosis acumulativas de alendronato no se asocian con mayor riesgo absoluto de fracturas, ya que en comparación con las pequeñas dosis acumulativas, lo que sugiere que estas fracturas podrían deberse más a la enfermedad en sí que al uso del bifosfonato. La incidencia también es bastante baja y hay que recordar que podemos saber a veces con dolor previo a la fractura y esto lo podemos evitar con un seguimiento radiográfico de la diáfisis del fémur. ¿Puedo usar más de 5 años los bifosfonatos? Porque la recomendación de la FDA fue el uso a 5 años. Y tenemos este estudio que nos habla de que sí podemos usar por más de 5 años los bifosfonatos. Ok, podemos individualizar el tratamiento pudiendo continuarlos si los beneficios y la ganancia continúan sin presentarse efectos secundarios. Es posible dar descansos y después repetir tratamiento de bifosfonato, nada más que hay que vigilar cómo es el riesgo del paciente cada vez que lo hacemos descansar. El tiempo de descanso es totalmente individualizado para cada paciente. Así es que, haciendo una conclusión final, en la actualidad los bifosfonatos siguen siendo un tratamiento de elección primaria para el tratamiento de osteoporosis, tanto posmenopáusica como en hombres, como en osteoporosis por corticosteroides. La elección del tratamiento inicial, el tratamiento subsecuente y el tiempo de uso de cada uno de ellos debe ser completamente individualizado
con seguimiento adecuado de nuestros pacientes para evitar cualquier cuestión secundaria y resolverla a tiempo y de preferencia prevenirla. Así es que, doctores, espero que esto haya sido claro, haya sido concreto y haya sido clínico para ustedes. Este es mi correo por si alguien quiere ahondar en el tema o platicar cualquier situación en particular. Estoy a sus órdenes. Y pues le vuelvo a dar gracias al colegio por haberme invitado. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y pues nos seguiremos escuchando y viendo. Que tengan buen día. Hola, muy buenas noches y muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación para hablar en este capítulo de metabolismo óseo sobre mitos y realidades de los antirresortivos osteoformadores, y en particular vamos a tomar el tema de denosumab en osteoporosis. Mi nombre es Alfonso Murillo Uribe, yo soy densitometrista clínico, ginecoendocrinólogo, y en mi actividad profesional soy jefe de la Clínica de Salud Posmenopáusica y Osteoporosis en el Hospital Ángeles Lomas, consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas y Hospital Ángeles México, y asesor científico del laboratorio Amgen. Bien, denosumab, como ustedes conocen, es un anticuerpo monoclonal, es un isotipo de la inmunoglobulina G2. A largo plazo, tiene menos del 1% de formación de anticuerpos de unión, gracias a que es puramente humano. No hay anticuerpos neutralizantes, y bueno, es una proteína que requiere red fría, tiene un peso molecular grande, 148,000 Daltons. Tiene una afinidad muy específica por el ligando del RANK humano, lo cual significa que bloquea el crecimiento, la maduración de los osteoclastos para que en la posmenopausia, que la mujer tiene una reducción propia del ligando del RANK y una gran cantidad de osteoclastos activos, pues reduzca la destrucción de hueso. La aplicación de la dosis de osteoporosis es de 60 miligramos una vez cada 6 meses, y en términos generales el metabolismo de la proteína es a través del retículo endoplásmico y no utiliza ni la vía renal ni la vía hepática. Bien, todos los medicamentos para osteoporosis tienen eficacia en prevención de fracturas vertebrales, pero no todos tienen eficacia en prevención de fracturas no vertebrales o prevención de fracturas de cadera. Entonces, aquí vemos que alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab son eficaces en prevenir fracturas no vertebrales, pero en fracturas de cadera todavía más pequeña la lista. Alendronato, denosumab, risedronato, zoledrónico y romosozumab son los que tienen eficacia. Pero vamos a hablar ya de materia específicamente de denosumab. ¿En quiénes está indicado? Denosumab está indicado en aquellas personas que tienen riesgo de fractura, riesgo medio o moderado, que ya tienen 2.5 desvíos estándar o que tienen un FRAX positivo al 20% para fractura mayor o 3% para fractura de cadera. Para pacientes de muy alto riesgo, cuando ya tienen 65 años o más, con las características anteriores, y para las pacientes de muy alto riesgo en un tratamiento secuencial, donde primero daríamos un formador de hueso, un anabólico, y posteriormente un antirresortivo. Ahora, denosumab reduce el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera a 36 meses, por supuesto, junto con calcio y vitamina D. La reducción de fracturas vertebrales es del 68%. La reducción de fracturas no vertebrales o extravertebrales es del 20%, y la reducción de fractura de cadera es del 40% en los grupos de estudio. Ahora, es importante mencionar que en el caso de la reducción de la fractura de cadera del 40%, desde el punto de vista estadístico, desde los primeros 12 meses de tratamiento, ya se tiene una separación de las curvas entre las fracturas con placebo y las fracturas con denosumab. Entonces, desde 12 meses, y esto no se había visto anteriormente con ningún tratamiento, ya se separan las curvas de manera estadística. Ahora, cuando analizamos el grupo de pacientes de muy alto riesgo, aquellas pacientes que tienen 75 años o más, la fractura de cadera ya no es del 40%, es una reducción del 62%, igual, estadísticamente significativa,
desde los primeros 12 meses, pero se mantiene a los 24 meses y, por supuesto, a los 36 meses. Entonces, como antirresortivo, es el primero que demuestra esta eficacia. Ahora, el efecto sobre la densidad mineral ósea en el aspecto de la columna lumbar, que es predominantemente trabecular, y en el fémur proximal, que es predominantemente cortical, vemos que al cabo de 10 años continuos de tratamiento, el incremento de la masa ósea en la columna lumbar es de 21.7. Prácticamente hablamos de un incremento del 2% por año y hay una elevación constante de esta densidad. En el caso de la cadera total, es 9.2% al cabo de 10 años. Prácticamente 1% por año es el incremento que se consigue con denosumab. Bien, ¿y qué ocurre a largo plazo? Bueno, en el estudio Freedom, que es el estudio inicial a 3 años y posteriormente la prolongación a 10 años, los primeros 3 años teníamos un grupo placebo contra el cual comparábamos nuestros resultados. Y bueno, de ahí salió la eficacia que tiene denosumab. Pero en la extensión ya no pudimos tener un grupo placebo, un grupo de control, por lo tanto solamente está el grupo de tratamiento. Pero las curvas de tasas de fractura, tanto en fracturas vertebrales, no vertebrales y las fracturas de cadera, se mantienen prácticamente iguales a lo largo de los 10 años de estudio. Y esto tomando en consideración que las pacientes cada año tenían un año más hasta cumplir 10 años más de edad, que lo habitual, la historia natural de la enfermedad, es que siguieran perdiendo masa ósea. Esta es la reducción que se mantiene a lo largo de 10 años. Este trabajo recientemente publicado nos compara 1 a 3 años de placebo contra los 3 años de tratamiento y los 10 años de tratamiento en el grupo de denosumab continuado, 10 años, y en el grupo de cambio de 7 años de denosumab, el grupo que tenía antes placebo y que después sigue con denosumab. Vemos que se mantiene la eficacia en fracturas vertebrales y en fracturas no vertebrales. Ahora, cuando analizamos estas subpoblaciones de riesgo, las poblaciones de alto riesgo, nos encontramos, ya lo mencionamos, el 62% de reducción de fractura de cadera comparado contra el grupo placebo, pero también encontramos que la fractura de coles se reduce en un 40% en las pacientes de alto riesgo. Ahora, la pregunta que luego nos hacen los pacientes es, ¿y salgo de osteoporosis, se me quita la osteoporosis? Bueno, aquí tenemos el porcentaje de sujetos, el 100% tenían 2.5 desvíos de estándar o menos en columna, en cadera y en cuello de fémur al inicio del estudio. Para los 3 años en amarillo, 55% de la columna lumbar ya había salido de osteoporosis, 52% de la cadera total y 39% del cuello de fémur. Para los 6 años, 74, 65 y 49. Y para los 8 años de tratamiento, el 83%, el 74% y el 60%. Ya hay otra publicación más a los 10 años, pero no tengo en este momento los números. Pero en términos generales vemos que en el cuello del fémur, por lo menos el 60% de las pacientes ya habían salido al cabo de 8 años de la osteoporosis y el 83% en la columna. Bien, pero cuando comparamos los antirresortivos, no son iguales. Aquí vemos el incremento con denosumab de la columna lumbar a los 10 años, con alendronato, con zoledrónico, con risedronato a 7 años, con ivandronato a 5 años, con terapia de reemplazo hormonal y con raloxifeno a 4 años. Entonces, hay un incremento que se mantiene durante todo el tiempo que se dé el tratamiento. Lo que encontramos especial es en el hueso compacto, en el hueso de la cadera, donde la densidad mineral de fémur total, hablábamos que subía 8 y fracción a lo largo de los 10 años de uso de denosumab, pero con zoledrónico, con ivandronato, con alendronato y con risedronato, hay una meseta terapéutica donde ya no se sigue ganando mayor densidad mineral ósea y también la tasa de fracturas
ya no es igual con los bifosfonatos en la cadera que con el denosumab en la cadera. Por otra parte, también tenemos datos de mayor incremento de la masa cortical con denosumab. Estos son estudios tomados del estudio Freedom, donde a las pacientes se les hace tomografía de alta definición para medir el grosor de la cadera, ¿sí?, a los 12 meses, a los 24 meses y a los 36 meses, y vemos que contra la basal hay un incremento del espesor cortical en las pacientes que reciben denosumab contra las que recibieron placebo. Ahora, ya más adelante, otros autores, el doctor Igo Siman, el doctor Roger Sebase, analizan qué ocurre con la porosidad del radio y ven que la porosidad aumenta en el mes 12, 5% aumenta la porosidad en el grupo placebo, esta porosidad que antes era un hueso compacto y que se va convirtiendo poco a poco en un hueso trabecular o poroso. Con alendronato hay una reducción de la porosidad aproximadamente a la mitad de lo que ocurre con el grupo de placebo, pero de todas maneras es un incremento de prácticamente 2.86, casi el 3% de incremento de porosidad al cabo de un año. Y en el caso específico de denosumab, hay una reducción de la porosidad en menos 2.98. Entonces, es una ventaja importante que se reduce la porosidad, que además pudiera ser parte de la génesis de las fracturas atípicas que se presentan con los tratamientos a largo plazo asociados a bifosfonatos. Consolidación de fracturas. Luego nos preguntan si el dar inmediatamente después de una fractura un medicamento antirresortivo afecta la consolidación de la fractura. En el estudio Freedom se analizaron las fracturas y se encontró que no hubo ningún cambio, no hubo significancia estadística en los estudios de consolidación en placebo o denosumab. Entonces, hablamos de que no se afecta la consolidación. ¿Cómo se comporta ya clínicamente la comparación entre denosumab y los diferentes bifosfonatos? Aquí tenemos estos 5 estudios. El primero es un grupo de pacientes que no tenían tratamiento previo, a las cuales a la mitad se les dio alendronato, 70 miligramos semanales, y a la otra mitad se les dio denosumab, 60 miligramos semestrales durante un año. Y vemos que hay un incremento mayor de la densidad mineral ósea, 0.9% en el grupo de denosumab contra el grupo de alendronato. Y se tomó otros subgrupos que tenían tratamiento previo con bifosfonatos, alendronato previo, risedronato, ivandronato y zoledrónico. Y en todos los casos hubo un incremento constante, estadísticamente significativo, en la densidad de denosumab contra cualquiera de los diferentes bifosfonatos que tenemos disponibles. Bien, parte del problema muy importante que tenemos en el tratamiento de la osteoporosis es que la osteoporosis no se siente y los pacientes abandonan con facilidad el tratamiento para osteoporosis. Este es un estudio muy interesante de la vida real, hecho en los Estados Unidos en el año 2010 en mujeres mayores de 18 años que tenían prescripción de alguno de los medicamentos y que los habían recibido por 2 años antes de la fecha índice. Y se analiza persistencia y adherencia. Y entonces vemos que alendronato, ivandronato, risedronato y raloxifeno, todos estos antirresortivos orales, tienen una adherencia terapéutica que va del 40% al 33%, al 28% inclusive. O sea que hay un problema importante y esto son pacientes que tenían el medicamento disponible, no era que tenían que irlo a comprar, sino que la aseguradora les dio el medicamento. La mejor adherencia terapéutica la tenemos con los parenterales, teriparatida, tenemos persistencia del 59% y adherencia del 52%, y en el caso de denosumab, 68% de persistencia y 71% de adherencia. La diferencia entre los dos parenterales, bueno, uno es diario y el otro es semestral. Por eso es que mejora mucho la adherencia y la persistencia. Quiero presentar este caso, es un caso real, una paciente que la estamos viendo desde el 2014. En el 2014 tiene
una densidad mineral ósea con osteoporosis, le empezamos a dar tratamiento y va ganando hueso. La última consulta fue 9 de diciembre del 2019, prepandemia, y la paciente no regresa ya al consultorio, pero suspende el tratamiento. Y entonces cuando por fin sale de casa en mayo del 2021, ya tiene en la columna una pérdida del 9% y en la cadera una pérdida del 4%, asociado a haber suspendido el tratamiento para la osteoporosis. Esto es algo que seguimos viendo todavía ahorita, ya casi a finales de esta pandemia, pero es muy importante mencionarle a la paciente que tenemos que hacer un convenio con ella y no debe de suspender el tratamiento sin consultarlo con el médico, para que el médico podamos darle una opción para seguir adelante, porque la enfermedad sigue a pesar de suspender el tratamiento o a pesar de que la densidad mineral ósea se haya mejorado con el tratamiento previo. ¿Cuáles son los riesgos en los tratamientos de osteoporosis? En términos generales, específicamente hablando de denosumab, la frecuencia de necrosis mandibular por 10,000 usuarias que completan año de tratamiento es de 5.2 pacientes por cada 10,000 pacientes. Y de fractura atípica es de 0.8 por cada 10,000 pacientes. Entonces, en términos generales, es una frecuencia muy, muy baja. Y cuando hablemos de efectos secundarios o de efectos nocivos con nuestras pacientes, tenemos que hablar de los riesgos, pero también del beneficio que se obtiene. Entonces, el tratamiento para osteoporosis reduce la incidencia de fracturas de columna y de cadera entre un 70 y un 40%. La fractura femoral atípica con bifosfonato se presenta de 3.2 a 50 casos por cada 100,000 años persona. Y la necrosis mandibular se presenta un caso por cada 10,000 a 250,000 años paciente de tratamiento. Entonces, en términos generales, el tratamiento de mujeres con osteoporosis hasta por 5 años resultaría en menos de una fractura atípica causada por cada 100 fracturas osteoporóticas previstas o prevenidas. Entonces, siempre que hablamos de riesgos de cualquier tratamiento, hay que mencionar también los beneficios que se obtienen con ese tratamiento. Y ya para terminar, el paciente que ve el ortopedista habitualmente es el paciente de muy alto riesgo porque es el paciente que ya está fracturado en términos generales. La paciente ortopédica que tiene una fractura osteoporótica habitualmente es una paciente de mayor edad, frágil, con masa ósea baja y alto riesgo para una segunda o tercera fractura. Es importante mencionar que las enfermedades concomitantes, la polifarmacia, limita el uso de algunos tratamientos y los geriatras luego quieren suspenderles diferentes tratamientos que no son claves, pensando en la insulina o el antihipertensivo, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque el paciente continúe con sus tratamientos. Por otra parte, en el paciente frágil que está hospitalizado o con limitación en su movimiento, algunos tratamientos orales no siempre son los más adecuados para el paciente. Ahora, por otra parte, después de una fractura por fragilidad, hasta el 80% de los pacientes no reciben tratamiento para osteoporosis. O sea, estamos hablando de que 40% de los pacientes fracturados de cadera salen del hospital con tratamiento para osteoporosis, pero para todas las demás fracturas por fragilidad, el 20% reciben tratamiento y el 80% salen del hospital sin tratamiento para osteoporosis. Y finalmente, la baja adherencia terapéutica resulta en la menor eficacia y pobre satisfacción del paciente. Resumiendo, en términos generales, el riesgo de fractura aumenta prácticamente un 50% en el paciente que no es adherente para osteoporosis. Y por último, habitualmente el paciente ortopédico, lo mencionamos al principio, es un paciente de muy alto riesgo para fractura. Y con esto termino esta sección de denosumab y quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Soy Francisco Linares, ortopedista oncólogo, y para mí es un privilegio
recibir este tipo de invitaciones por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia. Desde Bogotá, Colombia, los saludo para hablar de mitos y realidades de los fármacos. Curiosamente, de fármacos que habitualmente a los ortopedistas no nos interesaban mucho, pero con los cambios de la parte biológica en nuestro sistema muscular nos ha brindado la oportunidad de nuevas perspectivas para el tratamiento de nuestros pacientes. A mí me correspondió el que hoy es el último de las técnicas de tratamiento para fragilidad ósea e incluso para sarcopenia. Romosozumab. El romosozumab, he de confesar que tengo como conflicto de interés ser el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y también que he recibido honorarios por parte de la empresa Amgen, que es quien produce esta molécula. Y esos son los dos tipos de conflicto de interés que les debo confesar. Mi tabla de contenidos. Voy a hablarles de una introducción porque creo que es importante contarles cuál es la relación de este fármaco con ortopedia, contarles cómo funciona y posteriormente pasar a los mitos y realidades basados en la evidencia de romosozumab. La ortopedia es sexy. Ustedes, todos mis colegas, lo conocemos. Tenemos una serie de recursos fantásticos para manejar a nuestros pacientes. Hoy vemos unos adelantos que son increíbles para condiciones de fragilidad. Siendo ortopedista oncólogo, les cuento de estas técnicas quirúrgicas en las que con un sistema que se implanta dentro del hueso y lo activamos a través de luz ultravioleta, se endurece el hueso y podemos fijarlo. Se utiliza también en enfermedad metastásica. Estamos hablando también ya de cirugía robótica, que es lo que hacemos en nuestras manos. Y también ustedes pueden verlo en la parte superior de su pantalla, lo que acaba de aparecer, clavos de carbono que ya no se ven dentro del hueso. Y pues por último, la navegación que está tan en boga hoy para nuestros. Pero cuando vamos a lo microscópico, los progresos son aún mayores y es donde los ortopedistas nos quedamos a un lado y no somos capaces de volver a la esencia de nuestra profesión. La esencia de lo que hacemos está en lo fantástico que es biológicamente el hueso. Y aquí les traje una imagen para recordarles cómo nuestra celularidad propia del hueso nos permite las dos condiciones de formar hueso y de reabsorber hueso. Y siempre hemos hablado de la vía que conocíamos, que era previamente la de los macrófagos, de aquella condición en la cual bloqueando los macrófagos dejábamos de hacer resorción ósea. Cuando comenzamos de la formación, teníamos únicamente la posibilidad de los medicamentos que les van a hablar posteriormente, como el teriparatide, en donde una condición de cambio del aparato hormona producía formación de hueso. Cuando nos vamos hacia el área de la esclerostina, es donde no teníamos muy claro qué pasaba en la verdadera formación del hueso. ¿Y de dónde viene esta molécula? ¿Qué es y cómo funciona? Pues resulta que tenemos una serie de agentes farmacológicos y componentes naturales que sirven para modificar tanto la osteoclastogénesis como la osteogénesis. Y dentro de las condiciones de osteoblastogénesis es donde el juego de la calcitonina y el juego de la esclerostina toman un papel muy importante para mejorar la condición del hueso. Entonces, ¿qué es romosozumab? Romosozumab, al contrario de los otros osteoformadores como abaloparatide y teriparatide, tiene una influencia directa en la modulación de la formación. ¿Y esto por qué se da? Porque va por la línea en la cual la esclerostina funciona. ¿De dónde salió? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y en ortopedia, ¿qué podríamos hacer con esto? Pues resulta que está descrito una patología que es extremadamente rara. Se llama la esclerostosis. Esa esclerostosis, como ustedes ven allí en estas imágenes, no he visto nunca un paciente de estos porque hay en la literatura reportados muy pocos casos. Es aquella condición en la cual se forma excesivamente hueso. ¿Qué hace la esclerostina? La esclerostina es una proteína secretada directamente por los osteocitos que limita la formación en exceso de hueso, inhibiendo la actividad osteoblástica. Entonces, si yo inhibo la esclerostina, mejoro la función osteoblástica de manera directa.
y esto incrementa la masa ósea. Ese es el mecanismo de acción de este anticuerpo monoclonal que inhibe específicamente la esclerostina. ¿Cómo funciona? Tiene un efecto doble en donde aumenta la formación de hueso porque incrementa la actividad osteoblástica y disminuye la resorción ósea porque disminuye la actividad osteoclástica. Así lo demuestran los marcadores de cetelopéptido, que es lo que se debe formular cuando tenemos este tipo de pacientes. Entonces, romosozumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une e inhibe la esclerostina como un factor regulador del metabolismo. Entonces, ¿qué cambió? Cambia que del aspecto directo de la actividad del osteoclasto pasamos a la condición de formación-resorción mediada por este fármaco. ¿Para qué sirve? Pues lo obvio es que serviría para las condiciones de osteoporosis de muy alto riesgo y de alto riesgo de fractura. Cuando medimos los factores de alto riesgo, pacientes mayores de 65 años que tengan una fractura previa en los 12 meses anteriores a esta condición o que tengan factores de densitometría pues, considerados alto riesgo de fractura. Para aquellas condiciones de muy alto riesgo es la fractura en el último año, que tenga fracturas múltiples, aquellos pacientes que ya están en nuestra cascada fracturaria que conocemos de fractura de radio, fractura de columna y posteriormente fractura de cadera, que hayan tenido, y esta es una recomendación interesante, FRAX por encima de 4.5% y que tengan adicionalmente fracturas, son aquellos pacientes que se nos están presentando más porque tienen la edad más avanzada. Entonces, empecemos con los mitos, que es lo que nos trae aquí hoy. ¿Es la panacea? ¿Serviría entonces para todo o en todo momento? No hay tanto, no hay que ser tan condicionados a que romosozumab nos pueda permitir toda condición de simplemente mejorar densidad mineral ósea por su efecto dual. Es muy seguro, hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes cardiópatas. Esta condición no es tan de interés por parte de los ortopedistas, pero sí una recomendación importante. Si la tenemos en mente para empezárselo a nuestros pacientes de muy alto riesgo, debemos tener una valoración previa por cardiología. Mejorar la consolidación. Hay una serie de reportes que han mostrado cómo en modelos animales funciona bastante bien, lamentablemente en humanos, tal vez por lo corto de su autorización para su uso en nosotros, pues no ha podido ser probado. Y entonces se encuentra uno con esta publicación, una publicación de 2021 en el Journal Mundial de Ortopedia, en donde se hace una recopilación de cómo funciona el anticuerpo antiesclerostina en la consolidación ósea y se hace un resumen de modelos animales que ustedes pueden ver allí, en donde en ratas, en conejos, se hicieron investigaciones de cómo se comportaba la condición de consolidación cuando medíamos la esclerostina. Y lo curioso es que en todos los casos se consiguió mejoría de la fuerza y rápida formación de callo. Pero, como les contaba antes, en los seres humanos no es algo que podamos decir a nuestros pacientes con fractura, les ponemos romosozumab y van a consolidar más rápido, porque esa evidencia aún no existe. Pero sí, ¿cuáles son las realidades? Las realidades es que la debemos conocer. ¿Y por qué la debemos conocer? Cuando estamos interesados en prevención primaria, aquellos pacientes, como les contaba antes, con alto riesgo de fractura. Segundo, está probado que mejora la calidad ósea y conocemos que sí les va mejor a los pacientes que tienen cirugía programada por artrosis de reemplazo articular de cadera y de reemplazo articular de rodilla. En los sistemas de fusión de columna, cuando utilizamos injertos, también tiene una evidencia interesante en que el uso previo de romosozumab, cuando tenemos el tiempo de programar nuestros pacientes, va a tener un buen desenlace. Es importante cuando somos ortopedistas pensar en mejorar la calidad de hueso en nuestro. Y esta es la posición de la ISCD para cuando un ortopedista tiene que evaluar la calidad ósea previo a algún procedimiento de ortopedia. Y esto resume muy bien, si ustedes quieren tomar la referencia, es un estudio muy interesante y está escrito para que lo leamos ortopedistas, en donde cada condición de ortopedia que hagamos, desde ortopedia infantil
hasta ortopedia oncológica, y ahí me tengo que involucrar yo por esa condición, tiene un sentido utilizar el mecanismo dual de mejorar la calidad ósea. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que nos hablan del ataque del corazón. El ataque del corazón es nuestro síndrome metabólico que reduce la calidad de vida y que tenemos nuestros pacientes con alteraciones que lo pueden llevar a un infarto, pero nosotros no podemos olvidar que tenemos que ser un poco más agresivos cuando tenemos síndromes de dismovilidad, cuando se combina osteoporosis y sarcopenia en condiciones de nuestros pacientes que bien sean obesos con síndrome metabólico, van a tener riesgo de fractura. Y recordemos que la vida es ahora y nuestra responsabilidad es mejorar calidad de vida y en algunos casos dejar y postergar las condiciones de factores de riesgo a otros de nuestros colegas. Obvio, cuando yo tengo una fractura de cadera y la tengo, como en este caso, por fragilidad, debo considerar que debo llevar a mi paciente en mejores condiciones. Cuando el evento es traumático, como en este caso, debo pensar en la utilización del medicamento posterior al tipo de cirugía que haya escogido para realizar. Y en fractura osteoporótica con pacientes con cáncer, es el primer caso en el cual yo he utilizado romosozumab. Este es un paciente con cáncer de próstata que presentó esta fractura sin enfermedad metastásica y tenía la posibilidad de usarlo porque no tiene contraindicación en este tipo de condiciones. Los mejores desenlaces se saben para reemplazos y evitan los aflojamientos cuando prefiero utilizar prótesis no cementadas en fusión de columna y en este momento están comenzando a llegar los informes cuando tengo que utilizar injertos y quiero que esos injertos hagan parte del paciente de una vez, debería funcionar mucho mejor. ¿Qué debo estudiar y qué queda en el limbo del conocimiento entre mitos y realidades? ¿Será que funciona en tumores? ¿Será que funciona en otras enfermedades metabólicas? Hay investigaciones muy interesantes en algunos de los tipos de tumor que producen hueso. Y aquí les presento yo un osteoma osteoide y un osteoma clásico, en los que si yo logro modular la actividad resorción-formación, podría estar pensando en cierto grado de utilidad en casos en los cuales el abordaje de los tumores, como en el caso de este osteoma en la cadera de un niño, puede ponerme en riesgo los desenlaces cuando prefiero tratamientos clínicos. Cuando yo considero tratamiento anabólico, entonces tengo como alternativa teriparatida y romosozumab. El doctor Carlos Mario Larte les va a hablar de teriparatida, pero pues les resumo que en las condiciones en que la evidencia me muestra cómo funciona romosozumab en cáncer óseo, sí lo puedo utilizar a diferencia de teriparatide. Y en fractura de cadera está muy bien documentado cómo reduce el riesgo de fractura y mejora la densidad mineral ósea cuando es muy baja en este tipo de pacientes, tan bien como el teriparatide. Y ustedes ven allí la evidencia comparando los dos tipos de osteoformadores. Mejora el TBS, mejora la densidad mineral ósea en cadera, que siempre ha existido esa condición entre el teriparatide de no haber podido mostrar cuál es su verdadera utilidad en este componente de nuestro cuerpo. Entonces, el efecto anabólico de romo y de teriparatide definitivamente es muy similar. En cuanto a indicaciones y contraindicaciones, y este es el resumen de las guías que permitieron usar este medicamento. Las indicaciones terapéuticas para Colombia es un agente alternativo para pacientes posmenopáusicas con alto riesgo de fractura, definido por una historia de fracturas o múltiples factores que lleven a fractura por osteoporosis, y es específico para aquellos pacientes en los que no hay alguna respuesta con otras terapias. Entonces, al menos en las indicaciones del INVIMA en Colombia, hay que tener una condición de tratamiento previo para que podamos formularlo. En cuanto a contraindicaciones, pacientes con hipocalcemia, y la hipocalcemia preexistente se debería corregir antes de iniciar terapia con romosozumab, y algunos muy pocos casos de hipersensibilidad a romosozumab o cualquier otro componente en la formulación. Y en cuanto a seguridad, recuerden lo que les dije al principio: antecedentes de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, guárdenlo como una condición de cuidado para que siempre evalúen muy bien sus pacientes.
Y les pongo una condición adicional en hombres. Hombres parece que nuestro osteoporosis nos va peor que a las mujeres, pero al menos en Colombia todavía no está indicado el uso de romosozumab. Entonces, ustedes vieron que en el paciente que les mostré, usarlo off-label para que mejorara la conducción ósea de mi paciente. Entonces, fundamentalmente, en resumen, terapia de segunda línea cuando hablamos de prevención de fracturas. En conclusión, romosozumab es un anticuerpo que permite osteoformar y antirresorber el hueso. Se consigue una mayor ganancia de masa ósea que la lendonata y que la teriparatida. Es tratamiento de primera línea en pacientes de muy alto riesgo de fractura, al igual que con teriparatide. No está en el PBS aún. En Colombia nos toca llenar un formulario que se llama MIPRES para que nos lo autoricen y hay que sustentarlo de manera correcta, pero al menos nuestros sistemas de seguro lo permiten usar en este tipo de pacientes y tenerlo en cuenta nosotros como ortopedistas en fracturas periprotésicas, retardos de consolidación o en estudio también para patologías de tumores venosos. Queridos amigos, amamos el hueso, también nos gustan los materiales de osteosíntesis, pero mi recomendación es volvamos a las bases. El metabolismo óseo es fabuloso. Aquí ven ustedes mi correo electrónico y mi teléfono celular. Está a la distancia de unos cuantos clics de su celular. Quedo atento a las preguntas para ser parte de este gran webinar del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, en donde están mis amigos en México y espero pronto poder estar allá con ustedes. Muchas gracias y que tengan todos ustedes buena noche. Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad del Colegio Mexicano. Vamos a hablar hoy de algo que es muy interesante y es de los neoformadores, específicamente del teriparatide, y vamos a tratar de enfocar esto en mitos y realidades. ¿Cuáles son las realidades realmente del teriparatide y cuáles son los mitos que la acompañan? El objetivo de esta presentación pues, es determinar las realidades en el uso de teriparatide, determinar los efectos del uso de esta molécula y definir algunas cosas que se definen como mitos, que vamos a ver más adelante, que son más indicaciones que no están en el label de la molécula como tal. Vamos a empezar con las primeras realidades. La primera realidad es que realmente el uso de medicamentos para la osteoporosis es una realidad y tiene un impacto muy importante en la sobrevida del paciente y en las condiciones de vida del paciente. Sin embargo, como vemos en este estudio, existe una pérdida de oportunidad en los pacientes hospitalizados, específicamente con fracturas de cadera, acerca del manejo de medicamentos para la osteoporosis. Aquí vemos que existe una adherencia muy grande en antibiótico profiláctico, el 84%, una adherencia muy grande en profilaxis de enfermedad tromboembólica en el 74%, pero solamente un 7.3% de los pacientes reciben o antirresortivos o neoformadores y solamente un 2% reciben una terapia combinada entre medicamentos y suplencia específicamente de calcio y vitamina D. Si vamos a esto, tenemos que definir cuáles son las fracturas en las cuales estaría indicada hacer un manejo con estos medicamentos. Y la definición de fractura por fragilidad de la Organización Mundial de la Salud, pues es aquella producida por una lesión que debería ser insuficiente para producir una fractura en un hueso normal o una fractura que se produce con un mínimo trauma o una caída desde su propia altura. Vemos que la osteoporosis es una condición muy común y contribuye en el 95% de las fracturas del paciente mayor de 75 años que son hospitalizados para tratamiento de fracturas. Por lo tanto, al tener esta prevalencia tan grande en fracturas, la osteoporosis es realmente la causa subyacente de la fractura y debe ser tratada. Existe evidencia hoy en día que los tratamientos para la osteoporosis son beneficiosos en la población geriátrica y esta evidencia es más significativa en pacientes mayores de 80 años con múltiples comorbilidades. Tenemos que acordarnos de que los medicamentos no todos funcionan de la misma forma y aquí vemos básicamente cómo el teriparatide es realmente un neoformador, es
una molécula que se asemeja al proceso normal de formación ósea. Y este agente anticatabólico, el agente, el teriparatide, lo que hace es llenar estos espacios y remodelar estos espacios que se están creando con la resorción ósea. Existen múltiples estudios en los cuales hay recomendaciones para el uso de teriparatide. Esta es una recopilación de muchos estudios para dar un nivel de recomendación en el uso de teriparatide, y aquí vemos que teníamos hasta hace unos años una recomendación para fracturas vertebrales y algunas para fracturas no vertebrales. Sin embargo, no había una evidencia muy fuerte en fractura de cadera, que hoy, por algunos estudios que vamos a ver más adelante, podríamos decir que sí se puede utilizar en fractura de cadera. Acordarse que el tratamiento no es solamente el tratamiento farmacológico, sino el impacto de la caída como tal, mirar la incidencia de caídas, etcétera, etcétera, para disminuir el riesgo de fractura. Aquí tenemos algunas características del teriparatide que nos hacen ver que realmente tiene una ventaja en estos pacientes. Uno es que, a diferencia de los antirresortivos, forma nuevo hueso. El efecto primario es una actividad osteoblástica. El efecto secundario es una actividad osteoclástica, es decir, similar al funcionamiento normal en una edad normal, pues en una edad que no sea en un paciente anciano. Hay un recambio óseo, hay un efecto sobre la densidad ósea, y pues como vemos aquí, pues es un medicamento muy seguro. Vamos a ver algunos estudios que nos muestran realmente la eficacia de este medicamento. Y este es un estudio de efecto de teriparatide versus resendronato en pacientes ancianos con fractura pertrocantérica. O sea, es un estudio clínico que tiene varias fases. Ustedes ven que hay una fase de tratamiento con doble enmascaramiento, en el cual se da teriparatide más un placebo oral, o risendronato más una inyección diaria de placebo en una primera fase, y tiene una segunda fase que duró hasta las 78, desde las 26 hasta las 78 semanas, de etiqueta abierta, donde ya se daba el teriparatide y el risendronato para mirar cómo hacían. El estudio, pues, es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, con un control activo en los 3 periodos del estudio. Tiene un periodo para aleatorización máximo de 15 días después de la cirugía. Es un estudio doble ciego desde la aleatorización hasta la semana 26, y un tratamiento abierto hasta la semana 52 con todas estas cosas. Se incluyeron fracturas 31A1 y 31A2, y la idea era comparar los efectos del tratamiento a los 18 meses de teriparatide risendronato en densidad mineral ósea lumbar en hombres y mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea y fractura pertrocantérica reciente de cadera. Ustedes ven aquí que en estas medidas de densidad mineral ósea no hay mayores diferencias. Vemos aquí en la movilidad funcional donde existen unas diferencias. Esto fue lo que se midió: las densitometrías anteriores y posteriores lumbares, las densitometrías del cuello femoral, la densitometría total, la movilidad funcional con la prueba del Up and Go, que después vamos a mirarla cómo es, el dolor de la cadera y el estado de salud de los pacientes. Entonces se hizo funcionalmente este test, que es un test que se hace muchísimo en geriatría, que es un test de el paciente se levanta, recorre 3 metros y se devuelve a su silla, y uno mide el tiempo de este test. Había unas variables exploratorias también de resultados radiológicos, como adecuada reducción de la fractura, posición adecuada del tornillo y curación radiológica. Variables exploratorias de falla mecánica y no unión, como falla mecánica y no unión de la fractura. Este fue el proceso que se hizo de aleatorización. Se tomaron 224 pacientes, se aleatorizaron en un grupo 111 para teriparatide, 113 para risendronato, y miren que completaron hasta la semana 78, 57 para teriparatide y 61 risendronato, siendo grupos muy similares en todas las cosas. Miremos ahora los resultados. Los resultados, como ustedes ven, muestran una mejoría en las densidades minerales óseas en columna lumbar para teriparatide. Muestra en este modelo ajustado también un aumento en la densidad mineral ósea
para teriparatide desde la semana 26. Este es muy interesante porque es el test funcional y muestra una diferencia estadísticamente significativa en todas las semanas, desde la semana 6, para el paciente que estaba recibiendo teriparatide versus el de risendronato. Dolor de cadera de la misma forma. Ven que ustedes tienen menos dolor de cadera los pacientes con teriparatide que los pacientes que estaban recibiendo risendronato. Y las fallas mecánicas del implante de la semana 38 fueron muy similares, sin una diferencia significativa. Entonces, realmente hay una diferencia significativa en el test de Up&Go y en el dolor posoperatorio. Hay una mejoría en la densidad mineral ósea y no existen diferencias en los parámetros radiológicos. Los enlaces de seguridad fueron realmente muy similares, sin tener ninguna de las dos problemas de seguridad en este estudio. Entonces, como vemos, realmente vemos que los estudios funcionan. Este es un estudio muy interesante porque es el efecto del teriparatide en cadera y extremidad superior en pacientes osteoporóticos, y lo que encuentran es una disminución en el riesgo de fracturas del miembro superior en pacientes con teriparatide. Este es otro estudio del mundo real de la efectividad del teriparatide en reducción en pacientes con osteoporosis y comorbilidades, y lo que hacen es integrar 4 estudios y, como ustedes ven, disminuye las fracturas en general, disminuye las fracturas vertebrales y no vertebrales, y las fracturas clínicas tienen una disminución importante. Entonces, realmente los estudios nos muestran en la primera realidad que el medicamento funciona. Y estos son estudios diferentes a los que vamos a ver más adelante, que son estudios promovidos por por el productor del producto. Vamos a ver ahora la segunda realidad, que es el uso en prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Entonces sabemos que tenemos que hacer prevención secundaria porque el riesgo es 3 a 12 veces de presentar una nueva fractura cuando uno ya tiene una fractura. Y este riesgo persiste por 10 años. Entonces, se considera que estos pacientes con fractura son pacientes que tienen un inminente riesgo de otra fractura, y se considera una osteoporosis de alto riesgo. En prevención secundaria, ¿qué hacemos en general? Densitometría, manejar factores de riesgo, manejar riesgo de caídas y hacer tratamiento de osteoporosis. Tratamiento de osteoporosis con suplencia de vitamina D, con calcio, el manejo integral del control de fracturas con los factores biológicos, de comportamiento, de medio ambiente, y empezar el tratamiento desde el punto de vista farmacológico. Aquí vemos una comparación de las guías en general, y lo que nos muestran las guías en general es que hoy en día, para prevención secundaria, el teriparatide desde el 2020 se considera como primera línea de prevención secundaria en este tipo de pacientes. ¿Cómo podemos hacer un rápido algoritmo para el uso de fármacos? Realmente lo que podemos hacer es tomar, esto es muy para ortopedistas. Yo sé que ustedes, los endocrinólogos y algunos de las otras especialidades como reumatólogos, tienen unos cuadros mucho más en donde incluyen mucho más variables. Sin embargo, este es un cuadro donde realmente nosotros podríamos formular en estos pacientes que tengan calcio bajo o normocalcemia. Realmente podemos hacer una formulación nosotros, mientras que los pacientes hipercalcémicos se necesitan más estudios y se necesita que realmente el endocrinólogo estudie qué es lo que está pasando en este paciente. Sin embargo, esto es muy interesante, y es que no hay ninguna razón para retardar el tratamiento farmacológico después de una fractura por fragilidad, y la prevención secundaria debe hacerse casi que en el momento de presentarse la fractura. Aquí vemos las contraindicaciones para el tratamiento farmacológico. El teriparatide está contraindicado en hiperparatiroidismo o hipercalcemia, en falla renal aguda y en osteosarcoma o tumores óseos, y pacientes que hayan recibido radioterapia. Y esto es nuestro famoso nuevo cuadro de indicaciones para los pacientes
con muy alto riesgo de fractura. Realmente esta es el consenso que se hizo entre las sociedades americanas de endocrinología, principalmente, y otras sociedades norteamericanas que ustedes ven en este cuadro, y para los pacientes con riesgo muy alto de fractura, los neoformadores son hoy en día la primera elección para prevención secundaria. Entonces, esta es la segunda realidad. La segunda realidad es prevención secundaria. Hoy en día, primera línea, neoformadores, pacientes con muy alto riesgo de fractura. La otra, el desarrollador ha hecho una cantidad de estudios para mostrar efectividad y seguridad del medicamento. Entonces vemos aquí cómo empiezan con los estudios de formación ósea. Estos son los estudios iniciales de formación ósea comparando teriparatide con ácido solendrónico y midiéndolos con niveles con tetraciclina en láminas histológicas, y vemos cómo realmente hay una neoformación ósea mucho mayor, pues realmente visible con teriparatide, a diferencia de ácido solendrónico. Ustedes ven cómo realmente el hueso lamelar se ve mucho más grande y empieza a formarse nuevo hueso. Y este es otro estudio que muestra pues teriparatide versus denosumab con los mismos resultados en formación histológica. Entonces aquí vemos desde el punto de vista básico. En resultados clínicos, uno de los primeros estudios, que fue el estudio europeo prospectivo observacional para la evolución de las fracturas, donde se incluyeron todos estos países europeos que están señalados aquí en rojo, donde se vieron fracturas clínicas, fracturas vertebrales, se vieron evoluciones con la densidad mineral ósea y disminución de las fracturas, y realmente muestran una ventaja de teriparatide, especialmente en estos pacientes con fracturas vertebrales y fracturas vertebrales sintomáticas y fracturas vertebrales clínicas en prevención de problemas. Este estudio ya lo vimos, que es el estudio MOVE, que pues básicamente es un estudio que se hace en pacientes con fracturas pertrocantéricos 31A1 y 31A2, y vemos esto que ya lo habíamos hablado. Hay una disminución en el tiempo para el test de Up and Go. Esto se relaciona también con una disminución en la escala de dolor con teriparatide y una mejor percepción del paciente con las escalas de calidad de vida. El VERO es un estudio para ver reducción de las fracturas, y aquí lo que ven es reducción de las fracturas como el punto final del estudio. El comparador activo es efedrinato, y ven que los criterios tensométricos son poco exigentes, y pacientes ya fracturados ven que tienen una disminución de nuevas fracturas. Entonces hay una disminución significativa de fracturas, de nuevas fracturas vertebrales. Hay una disminución o una reducción de nuevas y de fracturas vertebrales de las peores de las peores que ha tenido. Entonces miren aquí cómo se ven en las gráficas realmente la disminución significativa de fracturas clínicas, disminución de fracturas no vertebrales. Entonces realmente se han hecho estudios desde la parte básica, la parte clínica, que muestran realmente la efectividad del medicamento. Entonces, estas son las realidades del medicamento. Funciona en estudios abiertos, funciona en estudios del preparador, y realmente la recomendación hoy en día es la primera recomendación para fracturas de muy alto riesgo, es el uso de neoformadores, y el teriparatide es uno de estos neoformadores que se recomienda. Ahora sí vamos para los mitos. Existe un mito del uso de teriparatide en consolidación ósea. Es un efecto que se ha medido y que se ha tratado de evidenciar. Pues existe una evidencia de la estimulación del proceso de formación ósea, que estimula la consolidación ósea. El uso en consolidación ósea está fuera del label del medicamento. Entonces, vamos a verlo en algunos reportes, como este reporte que habla de teriparatide en tratamiento de no uniones,
las evidencias clínicas y científicas en donde realmente se demuestra que sí sirve para consolidación ósea, pero desafortunadamente al no existir un label para consolidación ósea, nos toca utilizarlo únicamente para osteoporosis y como un efecto secundario para consolidación ósea. Este es otro artículo que muestra la aceleración en el proceso de reparación en humanos, un estudio prospectivo randomizado doble ciego en fracturas de radio, donde muestra que realmente tienen un mejor desempeño los pacientes que tenían teriparatide. El uso de teriparatide en fracturas atípicas es el otro gran mito. ¿Debemos utilizar teriparatide en fracturas atípicas? Entonces, existe evidencia que la estimulación del proceso de formación ósea estimula el proceso de reparación en hueso adinámico o hueso congelado. El uso del medicamento pues, se encuentra en la mayor parte de las guías de manejo de fracturas atípicas. Este es un estudio muy interesante que demuestra y revisa la epidemiología, la relación con los bifosfonatos, la prevención y el manejo clínico, en el cual se recomienda al suspender los bifosfonatos, que son pues, los productores de las fracturas atípicas, iniciar con un neoformador para tratar de mejorar el proceso adinámico en el cual viene el hueso. Un ejemplo de una fractura de estas atípicas que cada día tenemos más, sin embargo, pues la prevalencia de fracturas atípicas es muy baja, pero en centros de concentración vemos con cierta frecuencia fracturas atípicas. Ustedes ven aquí una fractura atípica clínica y en el lado derecho ven una prefractura con un abombamiento de la cortical externa en el fémur. Este es un trabajo que hicimos nosotros en el hospital de evaluación y tratamiento de neumonias en pacientes osteoporóticos, donde recomendamos para fracturas atípicas el uso de análogos de la PTH. Realmente damos estas 4 recomendaciones. Si las fracturas son incompletas, requieren fijación profiláctica. Si la fractura es completa, es una técnica de clavo fresado y con fijación. Se deben suspender los alendronatos y se debe iniciar teriparatide lo más pronto posible. En resumen, pues hay suficiente evidencia para recomendar el tratamiento de osteoporosis como eficiente, seguro y costo efectivo en los pacientes. El teriparatide como neoformador actualmente es la primera línea de tratamiento en fracturas de muy alto riesgo, realmente no solamente el teriparatide, sino los neoformadores en general. Hemos evidenciado seguridad y efectividad demostrada en múltiples estudios. Existe un papel de esta molécula en la consolidación y en las fracturas atípicas que aún no se considera dentro del label de la droga, y el teriparatide sigue teniendo un papel como neoformador muy importante, con un perfil de seguridad que podríamos decir con las nuevas indicaciones específicamente de los otros neoformadores, que es un perfil de seguridad mejor que los otros neoformadores. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos una gran audiencia. Nos acompañan de muchos estados de la República y de muchos países de Latinoamérica. Saludos a Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, obviamente México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Tengo muchas preguntas. Nos vamos a ir rápido porque tenemos muy poquito tiempo. Cuando tengo una cirugía planeada, ¿cuándo pongo el antirresortivo o el osteoformador? Doctor Murillo. Creo que es el menos indicado porque un pobre obstetra que sabe de huesos. Doctor Linares. Pero en términos generales no tenemos una contraindicación para cuando se diagnostica la fractura empezar el manejo, probablemente el posoperatorio inmediato, empezar el manejo antirresortivo. Es que no sé. Resumo. No sé si ustedes alguna vez escucharon, yo lo escuché mucho tiempo, que no podemos poner antirresortivo o ningún fármaco 6 semanas antes de una cirugía. Yo no sé dónde sacaron eso, yo lo he buscado en la literatura muchísimo y nunca lo he encontrado. No, la vía de la consolidación de una fractura es diferente a la vía del remodelado óseo.
Ok. Hay tres formas de tomar la pregunta, doctora Bremer. La primera es que recordemos que algunos de los medicamentos que utilizamos son anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se han relacionado con riesgo de infección. De ahí pudo haber surgido la primera parte de qué pasa con la aplicación de un anticuerpo monoclonal previo a una cirugía. El segundo aspecto es en ortopedia, cuando yo tengo una cirugía planeada. Si yo tengo una cirugía planeada como un reemplazo articular, la idea es optimizar a mi paciente para que lleguen las mejores condiciones óseas, por ejemplo, para utilizar prótesis no cementadas. En este caso, al menos en Colombia, y creo que en México pasa algo parecido, nuestros pacientes toman un tiempo entre 3 y 6 meses para hacer todo el trámite administrativo, la consecución de la prótesis y ello. Entonces, tomarse ese tiempo y empezar tratamiento, bien sea antirresortivo y osteoformador, tiene todo el sentido del mundo, porque esto ya se sabe, mejora los resultados postoperatorios. Y el tercer aspecto es aquel paciente que llega fracturado, que operamos o que vamos a operar muy rápidamente, y el efecto que produce cualquiera de la terapia antiosteoporótica en el paciente. Se pensaba que el utilizar antirresortivos iba a alterar los procesos de formación de callo. Ya se sabe que no pasa eso. Entonces, lo que hacemos en pacientes fracturados de alto riesgo o muy alto riesgo es empezarles habitualmente el antirresortivo o el osteoformador, antirresortivo en este caso parenteral, en el momento en que el paciente sigue hospitalizado previo al alta de la salida a la casa. Previo al alta. Ok, perfecto. Pacientes con osteoporosis posmenopáusica, ¿se sugiere el uso de estrógenos? Ahí sí, Poncho. Ahí sí tú o yo, Poncho. Esa es parte nuestra. En términos generales, los estrógenos están indicados como preventivos de la osteoporosis, porque mantienen la masa ósea, mas no son tratamiento de osteoporosis. La paciente con osteoporosis habitualmente tiene más de 60 años y ya casi siempre no iniciamos terapia hormonal de reemplazo en mujeres de más de 60 años. Okay. Entonces, las jovencitas de 50 está indicado. Sí, quizá nada más agregar, Poncho, que paciente que ya está con tratamiento, que se inició con tratamiento de terapia hormonal por otras razones y requiere de algún tratamiento osteoformador, no forzosamente se tiene que retirar la terapia hormonal. Sí, lo único es recordar que si va a estar inmovilizada, aumenta la frecuencia de trombosis. Sí, claro. Y hay que tomar precaución. Otra pregunta, ¿qué es cierto que los bifosfonatos, en especial alendronato, pueden ocasionar degeneración macular? Está descrito. Sí. Muy raro que suceda. O sea, está descrito, pero no es un efecto común para nada. Tenemos prácticamente 17 años usando bifosfonatos y no es un efecto que sea realmente medible. Creo que esta pregunta el doctor Linares y el doctor Carlos Mario la han tratado bastante. En pacientes con osteoporosis, el tiempo de consolidación de una fractura cambia. ¿Cómo afecta el tratamiento médico a la consolidación de la fractura? Buenas noches, sí. Creo que es muy interesante los efectos en consolidación y creo que hay muchos estudios y Francisco creo que me secunda en esto. Hay muchos estudios de efectos de consolidación. Realmente el problema en los estudios ha sido que como el label no está diseñado para este tipo de pacientes, la experiencia que tenemos es en pacientes fracturados o pacientes que tienen una patología que reciben el medicamento por la indicación de osteoporosis posmenopáusica y tienen la ventaja de la consolidación. Pero ya hay muchos estudios, por ejemplo, estudios para formación de callo óseo en alargamientos, donde el teriparatide realmente los neoformadores muestran
mucho más rápido proceso de consolidación. Realmente esto es cierto, pero pues los estudios realmente no se han podido desarrollar de forma muy adecuada, pues por la limitación del label del medicamento. Y aquí lo que le agrego a lo que menciona Carlos Mario es completamente cierto. Yo les conté en mi sobre todo en animales, cuando pensé en un osteoformador. Y en los casos que yo les mostraba de haber empezado romosozumab, notábamos que a los pacientes les iba mejor, pero a largo plazo. No era que los utilizáramos para mejorar consolidación como tal. El doctor Chacón nos manda una pregunta de uno de sus pacientes. Durante el periodo de descanso de bifosfonato, mi paciente de 88 años se fracturó. Le puse un clavo proximal de fémur. ¿Espero o le doy osteoformador y luego antirresortivo? Bueno, pues, dependiendo. ¿El tiempo de tratamiento es cuál, perdón? No nos dijo. No. Solo Bueno. nos dijo que estaba en periodo de descanso. Me imagino que ya habían pasado 5 años con el bifosfonato, creo. Si en vacaciones terapéuticas el paciente se fractura, Francisco. Sí, yo creo que en esta no habría ninguna indicación de reiniciar el bifosfonato. Es un paciente de los que ya se considera con muy alto riesgo de fractura y la primera opción sería un neoformador en este paciente. Aleli, si pudiera comentar ahí algo, Claro. es importante esto que acaban de comentar del descanso. Recuerden que los únicos tratamientos que se pueden descansar, entre comillas, son los bifosfonatos por su mecanismo de acción. Sin embargo, la indicación de descanso es que tienes que cada año revisar los riesgos y están perfectamente establecidos cuáles son los posibles riesgos de que se esté incrementando nuevamente la posibilidad de fractura de un paciente y hay que reiniciar tratamiento. Entonces, aquí hay que estar muy cuidadosos con a quién sí mandamos a descansar con bifosfonatos, durante cuánto tiempo y cómo tenemos que vigilar al paciente de forma muy adecuada, justo para tratar de evitar que en ese descanso se presente una fractura, que es el caso que el doctor nos comentó. No sé qué opinen los demás. Sí, yo quisiera agregar nada más que aún con los bifosfonatos hay una pérdida ósea y hay fracturas vertebrales a partir de 1 año del descanso. Es correcto. Entonces, cada vez más las agencias regulatorias y las diferentes guías no están aceptando el que demos descanso terapéutico en el uso de bifosfonatos. Y por supuesto, en el caso de teriparatida, de denosumab, de estrógenos y de SERMs, no hay descanso terapéutico. No hay por ningún motivo. Ok. Una pregunta que es muy común. Los odontólogos, cuando van a hacer un procedimiento, les indican a los pacientes que suspendan el tratamiento con antirresortivos. ¿En qué se basa esta recomendación? Bueno, históricamente, el manejo con bifosfonatos empezó con pacientes con cáncer de hueso, con lesiones osteoclásticas. Y ahí la prevalencia de necrosis mandibular es del 5%, comparado contra el 5.2 por cada 10,000 en las pacientes con osteoporosis. Entonces, se quedaron con la idea de que la dosis elevada que utilizamos de 4 miligramos de zoledrónico mensual o 120 mensual de denosumab para cáncer de hueso se asocia con ese recambio lento que favorece infecciones cuando se hace un procedimiento dental. Y las pacientes de 60 años o más, prácticamente el 50% tienen procedimientos dentales, ya nada más por extracciones de muelas caídas de piezas dentales, implantes, puentes mal acomodados, y entonces eso hace que se infecte
y eso les da la necrosis mandibular, ¿sí? Entonces, es por eso, pero ya las guías de cirugía maxilofacial que se publicaron en febrero de este año son muy específicas en decir se debe de suspender el antirresortivo en el caso de cáncer y en el caso de osteoporosis se debe de continuar. Justo eso iba a comentar. Les agradeceríamos que vean de la Sociedad Americana de Maxilofaciales. Hay un documento muy interesante y muy completo específicamente de osteonecrosis mandibular. Ok. Todo el mundo los felicita, que son muy buenas ponencias, que no tienen preguntas. El doctor Villanueva nada más nos recuerda que el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante y que por favor le digamos a nuestros pacientes que hagan ejercicio. Sí, por supuesto. Y bueno, recuerden que muchas de estas preguntas y respuestas que tenemos de osteoporosis están en el Libro Azul de las Fracturas México, que lo pueden descargar gratis de la biblioteca de la UNAM. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Muchas gracias por seguir esta plática loca que de repente tuve la idea porque dije, bueno, los mitos y las realidades de los medicamentos es buena idea saberlos porque a veces ni nosotros no lo sabemos. Muchas gracias a ustedes. ¿Quieren dar una despedida final? Brisa. Sí, bueno, pues gracias. Esperamos haber aportado algo útil a ustedes. Nada más en la pregunta que hicieron sobre el paciente con bifosfonato 5 años que tuvo el descanso y se fracturó, creo que es un caso muy representativo de lo que platicábamos sobre el uso de teriparatide seguido de denosumab. Hay estudios que prueban que esta combinación es el efecto más potente a nivel de densidad mineral ósea y creo que sería un muy buen paciente candidato a esta combinación de teriparatide más denosumab. Muchas gracias. Víctor. Sí, no, pues muchas gracias, Ali, como siempre, por la invitación y a todos ustedes, pues creo que es muy conveniente que revisemos las guías más actualizadas, la información más actualizada, para que modifiquemos a veces un poquito nuestro pensamiento y sobre todo nuestro actuar ante los pacientes. Todos los tratamientos son buenos y todos son malos si no se lo aplicamos a quien debe de aplicarse. Alfonso. Eli, muchas gracias por la invitación a ti y al consejo. Y pues la intención es, ojalá en ortopedia seamos más proactivos en tratar al paciente con osteoporosis. No es la parte quirúrgica que les queda muy bien, eso lo dominan, pero la parte metabólica también es importante, el que el paciente salga del hospital con tratamiento para esa osteoporosis porque ya tiene la fractura. Francisco, gracias por estar el día de hoy con nosotros. No sé cuántas horas tengamos de diferencia. Creo que con la Ciudad de México no tenemos diferencias. Espero que no lo estemos desvelando mucho. Gracias, buenas noches. No, estamos todavía en la misma hora de México. Yo voy a irme a otro lado. Creo que la salud osteomuscular es de nosotros mismos. A veces pensamos en la salud osteomuscular de nuestros pacientes, pero si empezamos por nosotros nos va mejor. Hagamos ejercicio, tomemos el sol, comamos bien, disminuyamos un poquitico el consumo de alcohol, no fumemos y mantengamos con un pensamiento adecuado para que con nuestros pacientes y con nosotros nuestra calidad de vida sea mejor. Gracias. El café, Francisco. El café. El café tiene mala fama, pero no es tan malo, no es tan malo. Igual que el tequila no es tan malo. Carlos Mario. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y sí quería reforzar algo de la pregunta en prevención secundaria, de iniciarlo lo más pronto posible. Tal vez en una de mis diapositivas de prevención secundaria poner que no hay ninguna razón para no iniciar el tratamiento inmediatamente el paciente se fractura. Y como decían ustedes, en ortopedia cada vez estamos más conscientes de prevención secundaria y cada vez nosotros que sí vemos la refractura con mucha frecuencia si no existe ningún tratamiento, somos mucho más conscientes de que parte de nuestra responsabilidad es iniciar la prevención secundaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recuerden que la
osteoporosis y todas las enfermedades, bueno, algunas de esas enfermedades se pueden prevenir desde la pancita de la mamá. Ajá. Entonces tengamos mamás bien alimentadas para que tengamos bebés sanos y así no tengamos tanto índice de osteoporosis. Entonces, recuerden buena alimentación y ejercicio, ejercicio, ejercicio. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Descansen todos, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.